El evento Fracturas Termia es de lo que da más pereza en Warframe, posiblemente por el desconocimiento completo de su mecánica. A pesar de ello, es importante completarlo para hacerte con sus preciadas recompensas, como los mods amalgama que se usan en la mayoría de builds, o la Opticor Vándalo, que te permite ahorrar el pago de 650 ducados y 550.000 créditos a Varrock Eater, además del slot de arma y catalizador Orokin. Aparte de ello, te da acceso a la batalla contra el Orbe Explotadora. Si quieres completar cómodamente todo el evento en poco menos de 2 horas y encima estando semi-AFK, en solo o en party, aguanta hasta el final para conocer los detalles de la estrategia meta. Pero antes, 4 líneas de lore. En las heladas tierras de los Valles del Orbe, Nefanio ha reactivado unas antiguas instalaciones ocultas bajo el Templo del Beneficio. Con los Ragnoides inyecta refrigerante Orokin en el subsuelo para provocar una reacción y que emerjan de este filamentos de termia diluida, cosechados con fines de lucro por su Orbe Explotadora, una terrible máquina de guerra de tecnología híbrida. Para evitar un desastre ecológico que pueda acabar con la vida en todo el planeta, se encomienda una misión crucial a los Tenno. Para completar este evento recurrente hay que cerrar Fracturas Termia en los Valles del Orbe. Para ello, una vez dentro de los valles, abre el mapa y, como te explica en el vídeo 7 consejos si empiezas o has vuelto a Warframe, pulsa encima del nodo de transporte cercano al Templo del Beneficio. Alrededor del templo verás el Orbe Explotadora, que está en modo inmortal, dando vueltas mientras farmea Termia. Esta va spawneando Ragnoides refrigerantes, que debes eliminar para conseguir sus contenedores de refrigerante azul. Luego dirígete a una fractura activa. Si vas volando, no vayas a mucha altura y así podrás divisar un haz de luz naranja, que conforme te acerques verás como de la grieta emana fuego y vapor. Interacciona con ella para insertar el contenedor de refrigerante azul. Con eso se inicia una fase de defensa de 3 minutos, similar a una defensa móvil, en la que deberás evitar que el punto sea destruido por las oleadas Corpus, mientras el sistema intenta sellar la fractura. Cuando el medidor de progreso llega al 100%, la fractura quedará sellada y se desactivará. Warframes como Vauban, Khora, Ildrin, Nova, Hydroid o Noko, entre otros, funcionan muy bien, pues aparte de control, limpian los enemigos rápidamente. Pero eso no es todo, pues para sacar el máximo partido del evento, con el menor tiempo y equipo posible, toca hablar de la táctica más eficiente para completarlo. Pero para ello, primero hay que entender cómo se otorgan los puntos del evento de Fracturas Termia, pues al fin y al cabo ese es el objetivo principal, dejando al margen el hecho que también se consigue la termia diluida, ítem que, como he dicho, te da acceso dedicado al combate contra el Orbe Explotadora. Para entender de forma fácil cómo funciona el tema de los puntos, solo hace falta centrarse en el frasco de refrigerante azul. Se obtiene un punto por cada cuarta parte del contenedor de refrigerante azul que se rellene con termia naranja, y 3 puntos más de bonificación por haber llenado las 4 partes. Contenedor completamente naranja. Esto se puede considerar la rotación entera, 7 puntos en total. Así pues, si por ejemplo se completa la primera defensa insertando un solo contenedor azul, se obtendrá de vuelta el contenedor azul, con una cuarta parte en color naranja. Eso es un punto de evento. Para conseguir más puntos y la termia diluida, es recomendable repetir esa operación de defensa 4 veces en total, insertando el contenedor parcialmente naranja en 3 fracturas distintas más. Al completar la segunda defensa, se llenará hasta la mitad, en la tercera hasta 3/4 y en la cuarta se obtiene el frasco totalmente naranja. Tras recolectarlo, desaparecerá y se recibirá una unidad de termia diluida. Esta se ve afectada por el potenciador de dobles recursos y eventos de recursos dobles. Un dato más, no es obligatorio completar una rotación entera. Se puede salir por el ascensor de fortuna en cualquier momento, recibiendo los puntos correspondientes a las partes del contenedor hasta entonces completadas. Pero para hacer esto de la forma más rápida y eficiente, sea en solo o en escuadrón, te habrás dado cuenta que se pueden insertar hasta 4 contenedores de refrigerante azul a la vez en la misma fractura. Dato importante. Tras insertar el primer contenedor azul, hay una ventana de 30 segundos para añadir los otros 3 contenedores. Con 4 contenedores a la vez te ahorras unos minutos de defensas. Si bien el tiempo de esa defensa pasa de 3 a 5 minutos y medio, 55 segundos extra por contenedor, hacer 4 fracturas con sus respectivas defensas sumaría un total de 12 minutos, contra los casi 6 minutos de una fractura en la que se hayan insertado los 4 contenedores azules a la vez. Otro hándicap de usar 4 contenedores a la vez es que se incrementa la dificultad de la defensa, con más erupciones de la fractura que miden efectos negativos como el de radiación o anulación, y oleadas de enemigos con nivel superior, además de unidades Eximos y Ragnoides térmicos. Todo lo explicado hasta aquí es imprescindible tenerlo en mente para entender la explicación que vendrá ahora. Mi única recomendación de equipo para hacer el evento es usar las archialas Ameisha. Ojo al detalle, bueno, bonito y barato. No hace falta que le pongas reactor Orokin ni mods Prime, es completamente viable sin mods, aunque si quieres una build de mínimos, aquí está. Mejorable bajo tu mejor criterio, priorizando duración, rango y fuerza. La gracia de usar las Ameisha para esto es intrínseco al mismo diseño del tipo de misión de que se compone el evento.
El objetivo siempre es evitar que se destruya la defensa hasta que el contador de estabilidad llegue al 100% y así poder obtener los puntos y recompensas. Por lo tanto, lo importante que se deduce de aquí es que no hace falta matar nada. Y aquí es donde entra en juego el punto fuerte de las Ameisha, pues sus set de habilidades están dirigidas a proteger y a curar en área. Se puede volver inmortal al objetivo de defensa aplicando su primera, Enjambre Vigilante, unos drones que interceptan las instancias de fuego enemigo, incluidos los efectos en área. A más drones, más instancias de daño evitas. Solo hay que estar al tanto a cuando se terminen esos drones para castear de nuevo la habilidad, aunque para mí la clave es aplicar su segunda, Señuelo Benevolente, que crea balizas que atraen el fuego enemigo y lo convierten en pulsos curativos. Usando solo esta habilidad todo el rato es suficiente, pues no disparan al objetivo de defensa y este se cura en caso de ser dañado. Lo que hay que hacer es subir con las alas hacia arriba, para que no te targeteen los enemigos y de paso evitar los efectos negativos de la fractura. Luego solo se trata de estar pendiente de bajar de nuevo, para refrescar la habilidad cuando vaya a terminarse y subir, así de fácil hasta terminar. Como complemento a todo ello, tienes la tercera, Amparo Divino, que da a todos inmunidad a los efectos de estado, mientras ralentiza a los enemigos cercanos. Es una habilidad canalizada, por lo que ten en cuenta de desactivarla para recuperar energía de cualquier fuente, exceptuando orbes. Por último, Acometida Vengativa, la ulti, que convierte el daño recibido en energía y potencia el resto de habilidades con rango, duración y fuerza. Si la gestionas bien, como expliqué en mi vídeo sobre Archwings y Archcañones, link arriba a derecha, no te hará falta dispensadores de energía, aunque recomiendo equiparlos para más confort. Y por último, acuérdate de desactivar la tercera habilidad para recibir energía por esta. Y como complemento para mayor comodidad, es el uso de un espectro de Warframe. En este caso mi recomendación es Dante, que te dará soporte con su sobreguardia, es decir, mayor seguridad con inmunidad a estados y daño. Además, puedes añadir al combo un tripulante de Railjack, que si lo configuras como explico en otros vídeos, link arriba a derecha, aparte de limpiar la zona de enemigos, también te puede curar. Pero a esta estrategia le falta un complemento más. Lo habitual es que a medida que vayas sellando las fracturas cercanas a la zona del mapa por donde se mueve el orbe explotadora, Templo del Beneficio, solo queden las que están más lejos. Si quieres refrescar el spawn de estas, debes salir por el ascensor y acceder de nuevo a los valles, con la consiguiente pérdida de tiempo que supone las pantallas de carga. Aquí es donde aplicaremos la estrategia que presenta Dejaco. Para no perder tiempo de pantallas de carga y ahorrarte también el estar volando mucho rato de un lugar a otro para juntar 4 frascos azules, lo óptimo es usar a Wisp. El motivo es su tercera habilidad, Brecha Repentina, no por su daño, sino por su directa sinergia con su primera habilidad, Reservas. Y de nuevo aquí voy con otra build buena, bonita y barata. No hace falta que le pongas Reactor Orokin ni Mods Prime. Es completamente viable con la build de mínimos que muestro, y queda a tu criterio mejorarla. La mecánica con Wisp es la siguiente. Localizada una fractura lejana, sube en vertical a esta con el operador o las archialas. Cuando esté suficientemente arriba, como para estar en el campo de visión directo a la zona por donde se mueve el orbe explotadora, ejecuta un golpe de melee para salir de las alas y posiciona de inmediato una triza en el aire, da igual cual sea. Luego, dirígete hacia el orbe y consigue un contenedor de refrigerante azul. Apunta hacia la zona donde se halla la triza y pulsa la tercera habilidad de Wisp. Esta te va a transportar justo en donde posicionaste esa triza, es decir, encima de la fractura. Pega un golpe de melee enfocando hacia el suelo para bajar rápidamente y voilà. Ve trayendo los frascos y luego insértalos uno después del otro, sube las alas a Ameisha y ya. Es cierto que para traer los 4 contenedores también podrías usar los transportadores de mapa antes mencionados, pero estos no siempre estarán cerca de una fractura, por lo que lo más inmediato es usar a Wisp. Solo recordar que en este canal hay muchos otros vídeos que siguen siendo tan útiles hoy como en el día en que se publicaron. No son guías que caducan con cada parche, sino herramientas pensadas para darte apoyo en cualquier momento, por lo que te animo a explorar todos los vídeos y shorts, además de estar pendiente de la pestaña de publicaciones. Por aquí Ira y hasta la próxima.